En un periodo de agitación política y transformación social, emergió un hombre que dejaría una marca indeleble en la historia de Europa. Napoleón Di Bonaparte nacería en Ajaccio, Córcega, el 15 de agosto de 1769. La familia Bonaparte era originaria de Italia y emigró a Córcega en 1529, donde la familia se estaría estableciendo entre la nobleza menor. Ahí su infancia sería marcada por la turbulencia política y la ambición personal. El padre de Napoleón, Carlos Bonaparte, era abogado lo bastante próspero como para poseer la casa Bonaparte de Ajaccio de 3 plantas, así como una casa de campo, un viñedo y un rebaño de ovejas. Durante siglos Córcega había estado controlada por la República de Génova, pero se le había permitido autogobernarse. Sin embargo, en 1768, Génova vendió Córcega al Reino de Francia, que estaba interesado en un estilo de administración más directo. Esto generaría resistencia y un grupo de luchadores corsos liderados por el carismático Pasquale Paoli puso freno a una primera expedición francesa. En mayo de 1769 los franceses derrotarían a los corsos de Paoli, que se vieron obligados a esconderse. Carlo Bonaparte había apoyado inicialmente la independencia de Córcega, pero tras la derrota corsa, Carlo juró lealtad a sus nuevos señores franceses, y a cambio la nueva administración francesa concedió a la familia Bonaparte nuevos títulos y honores. Por su parte, Napoleón desde una edad temprana mostró un talento excepcional para las matemáticas y la milicia, y a la edad de 9 años estaría entrando a la escuela. Todo esto gracias a que Carlo utilizaría sus nuevos contactos franceses para enviar a sus 2 hijos mayores a la escuela en Francia. Napoleón sería matriculado en la Real Escuela Militar de Brienne-le-Château para empezar a estudiar la carrera militar. Posteriormente estaría 5 años en este internado, hasta 1778, donde no le iría muy bien socialmente hablando. Esto ya que tenía un acento corso, patriotismo corso y su nombre, el cual era bastante raro para los niños franceses, por lo que sería apartado del resto. A falta de amigos, Napoleón recurrió a la compañía de los libros. Un año después, muere la madre de Napoleón, Leticia Ramolin. 1780 sería un año importante para sus 16 años, ya que se estaría graduando de Brienne y se uniría a la Escuela Militar de París, donde se convertiría en el segundo teniente en el regimiento de la Fère. Se convertiría en un estudiante brillante prácticamente en historia y matemáticas. De igual forma comenzaría a leer libros de filosofía, historia y política. También estaría despertando su ambición y estaría decidido a tener éxito en su carrera militar. En febrero de 1784 murió Carlo Bonaparte. 2 años más tarde, Napoleón se estaría graduando de la prestigiosa escuela militar como teniente de artillería, pero pasaría la mayor parte de los meses siguientes de permiso en Córcega. Y 5 años más tarde comenzaría la Revolución Francesa. La monarquía había sido abolida, pero el país aún estaba sumido en la agitación política y social. Las tensiones entre los diferentes grupos revolucionarios aumentaban y Francia estaba en guerra con Austria y Prusia. Para el 20 de junio de 1792, el pueblo de París invade el Palacio de las Tullerías, residencia de la familia real. El rey Luis XVI se ve obligado a refugiarse en la Asamblea Nacional. Para el 10 de agosto de 1792, la insurrección popular toma el Palacio de las Tullerías nuevamente. Luis XVI es suspendido de sus funciones y es arrestado. Se establece una nueva asamblea, la Convención Nacional. El 2 de septiembre de 1792 comenzarían las masacres de septiembre, una ola de violencia popular dirigida a presuntos enemigos de la revolución. Para el 21 de septiembre de 1792, la Primera República Francesa sería proclamada. El 22 de septiembre de 1792 se estaría estableciendo un nuevo calendario revolucionario. El 21 de enero de 1793, Luis XVI es juzgado y condenado a muerte por la Convención Nacional y sería guillotinado el 22 de enero. El 25 de febrero de 1793 se estaría creando el Comité de Salvación Pública, un poderoso organismo encargado de dirigir la guerra y la defensa de la revolución. Hay que recordar que la Revolución Francesa es un periodo de agitación social y política. No tuvo una única causa, sino que fue el resultado de una compleja combinación de factores que se fueron acumulando durante décadas. Entre los factores más importantes podemos destacar la desigualdad, la crisis económica y el hambre, pues sería una serie de malas cosechas las que provocarían una hambruna generalizada. Esto incrementaría la miseria del pueblo y contribuiría al estallido de la revolución. Mientras tanto, Napoleón publicaría un panfleto pro-jacobino titulado Le Soupier de Vauquier. Los jacobinos o el Club de los Jacobinos eran los miembros del grupo político de la Revolución Francesa y lucharon por el sufragio universal, lo que se le conoce como el derecho al voto de toda la población. En el panfleto, Napoleón defendía las necesidades de las medidas extremas aplicadas por el gobierno revolucionario. Este panfleto impresionaría a varios poderosos líderes jacobinos, y en febrero y tras la ejecución del rey, Napoleón recibiría su primer mando militar.
Este sería importante al ser nombrado comandante de artillería en el sitio de Tolón. En el sitio de Tolón, Napoleón demostraría su capacidad estratégica y su liderazgo bajo fuego. Jugó un papel crucial en la victoria republicana sobre las fuerzas realistas y británicas, lo que le valió el ascenso a general de brigada. Posteriormente se estaría uniendo al ejército del norte, donde participaría en algunas batallas contra las tropas austriacas y prusianas. Meses más tarde conseguiría la victoria en Tolón y posteriormente la victoria contra los federalistas. Esto lo consolidaría como un oficial talentoso y confiable, atrayendo la atención de figuras importantes dentro del gobierno revolucionario. Sería en este momento cuando estaría emergiendo la figura de Napoleón Bonaparte. Para el año siguiente los jacobinos perderían el poder, quienes habrían sido sus benefactores, y parecía que la breve carrera de Napoleón se terminaría. Pero para octubre de 1795, cuando el gobierno de la República se apresuraba a defender París de una inminente insurrección monárquica, y como Napoleón era uno de los pocos oficiales capacitados de la capital, se le estaría encargando la defensa de París, tarea que llevaría a cabo con impecable eficacia. Tras requisar algunos cañones, las tropas de Napoleón dispararon metralla contra la multitud. La revuelta del Vendimario de octubre de 1795 habría sido un levantamiento monárquico en París, donde 25.000 parisinos se levantarían en armas y serían aplastados por los soldados republicanos franceses, todos ellos liderados por el general Napoleón Bonaparte, poniéndole fin así al conocido reinado de terror. Posteriormente, Paul Barras, uno de los líderes del nuevo gobierno llamado Directorio francés, en 1795 estaría presentando al joven general a Josefina de Beauharnais, una viuda de 32 años de la que Napoleón se estaría enamorando rápidamente. Además, Barras aseguraría de que pusieran a Napoleón al mando del ejército francés de Italia, y el 9 de marzo de 1796 Napoleón se estaría casando con Josefina en una ceremonia civil. Todo esto antes de partir hacia Italia 2 días más tarde. Fue en este momento cuando empezó a escribir su nombre de forma afrancesada, como Napoleón Bonaparte. Entre 1796 y 1797 comenzaría una campaña militar en Italia, y cuando Napoleón llegaría por primera vez a Italia, sus oficiales no tendrían muy buena opinión de él, pues era un hombre pequeño y delgado de tan solo 26 años y sin experiencia al frente de un ejército. Pero esta opinión cambiaría rápidamente tras poner en forma al indisciplinado ejército de Italia y conseguir los suministros que tanto necesitaban. Napoleón se embarcó en una campaña relámpago contra el reino de Cerdeña, eliminándolo de la guerra en tan solo un mes. A pesar de la desventaja inicial, Napoleón lograría una serie de victorias impresionantes en batalla como Lodi, Arcoli y Rivoli. Su estrategia innovadora y su liderazgo inspirador habría motivado a sus tropas. Posteriormente en Egipto, Napoleón emprende una ambiciosa expedición con el objetivo de debilitar la posición británica en la región y abrir nuevas rutas comerciales. Los franceses lograrían conquistar Egipto rápidamente, derrotando a las fuerzas mamelucas. Napoleón introduce reformas modernizadoras en el país, sin embargo la expedición se enfrenta a varias dificultades como la revuelta del Cairo, la derrota naval en la batalla del Nilo ante los británicos y la amenaza de invasión otomana. Entre sus innovaciones implementadas en batalla se puede destacar que era consciente de las dificultades que presentaba el desierto egipcio, así que estaría adaptando sus tácticas de combate a las condiciones del terreno, utilizando formaciones de infantería en cuadro y aprovechando la movilidad de la caballería. En 1799, Napoleón abandona Egipto en secreto para regresar a Francia y tomar el poder. Deja a cargo a sus generales, pero la campaña terminaría siendo un fracaso para Francia. Las campañas de Italia y Egipto consolidaron la reputación militar de Napoleón y lo convirtieron en una figura popular en Francia. Su éxito militar le permitió acumular poder y prestigio, allanando el camino para su ascenso. Pues cuando Napoleón desembarcó en Francia y fue abordado por varios oficiales franceses descontentos como Emmanuel Joseph Salles, que quería utilizarlo para dar un golpe de estado, Napoleón aceptaría, pero se estaría adelantando a Emmanuel, y los días 9 y 10 de noviembre de 1799, Napoleón, siendo más astuto que Salles, se estaría convirtiendo en la principal figura de gobierno, el llamado Consulado francés. Su llegada al poder marcaría el final de la Revolución Francesa y el comienzo de la era napoleónica. El consulado duró 4 años, durante los cuales Napoleón consiguió algunos de sus logros políticos más duraderos, ya que negoció el Concordato de 1801 que reconciliaba a Francia con la Iglesia Católica y establecería el Código Napoleónico, que se hacía eco de algunas de las reformas liberales de la Revolución. Enviaría una fuerza de invasión para recuperar Haití y restablecer allí la esclavitud, pero esta invasión fracasó y Haití obtuvo su independencia en 1804. Además, como primer cónsul, Napoleón se encargaría de la compra de Luisiana, que duplicó el tamaño de Estados Unidos.
Esto era conveniente para ambos, ya que por una parte Napoleón necesitaba dinero para financiar sus guerras en Europa y vio la venta de Luisiana como una forma de recaudar fondos rápidamente, y Thomas Jefferson temía que la presencia francesa en Luisiana pudiera amenazar su acceso al río Mississippi, una importante ruta comercial. La compra se llevaría a cabo en 1803 cuando el presidente Thomas Jefferson negoció con el emperador de Francia Napoleón Bonaparte la adquisición del territorio de Luisiana por $15 millones. Militarmente cruzó los Alpes y derrotó a los austríacos en la batalla de Marengo y puso fin a las guerras revolucionarias, 2 años más tarde con el Tratado de Amiens. Napoleón sabía que su régimen no estaba asegurado, por lo que tendría que comenzar a establecer un imperio hereditario. Así fue como el 18 de mayo de 1804 proclamó el imperio francés con él mismo como emperador de los franceses. Su coronación se estaría celebrando en la Catedral de Notre Dame de París el 2 de diciembre, donde tomó la corona y se la colocó sobre su cabeza. Para este año Gran Bretaña habría declarado la guerra a Francia. Napoleón se estaría declarando emperador de Francia y después rey de Italia en marzo de 1805. Gran Bretaña se estaría uniendo a Austria, Rusia y Nápoles en la guerra de la Tercera Coalición contra Francia. Posteriormente Napoleón obtendría una victoria aplastante sobre las fuerzas austríacas y rusas en la batalla de Austerlitz en diciembre de 1805, considerada una de las mejores estrategias militares de la historia. Tras la victoria de Austerlitz, Napoleón firmaría la paz de Presburgo con Austria, forzándola a ceder territorios y pagando reparaciones. Napoleón también crearía la Confederación del Rin, una alianza de estados alemanes bajo su control. Esto estaría debilitando así el Sacro Imperio Romano Germánico, también conocido como el Primer Reich. También estaría colocando a su hermano José como el rey de Nápoles, expandiendo su influencia. Napoleón derrotaría a las fuerzas prusianas en las batallas de Jena y Austerlitz, todo esto en 1806, eliminando a Prusia como una potencia militar rival. También estaría decretando el bloqueo continental, un intento de aislar económicamente a Gran Bretaña y obligarla a rendirse. Fundaría el reino de Westfalia y lo otorgaría a su hermano Jerónimo. Para 1807 Napoleón lucharía contra las fuerzas rusas en una serie de batallas indecisas, incluyendo Eylau y Friedland. Napoleón firmaría la paz de Tilsit con Rusia, en la que Rusia reconocería la hegemonía francesa en Europa continental. Napoleón alcanzó el apogeo de su poder militar y político, dominando gran parte de Europa continental. Sin embargo, las semillas de su eventual caída también fueron sembradas durante este periodo. Durante estas épocas también tendría problemas con su esposa Josefina, pues su amor era apasionado, pero ya que pasaba gran parte en campañas militares, Josefina se estaría involucrando en varias aventuras extramaritales, y poco después, al no poder darle un hijo varón, Napoleón se vería obligado a anular su matrimonio. Al inicio ella quedaría devastada, sin embargo continuarían teniendo contacto y con el pasar del tiempo se convertirían en amigos cercanos. Entre 1808 y 1810 la vida de Napoleón estuvo marcada por la expansión militar hacia España y Portugal, la consolidación del poder imperial y el inicio de las dificultades que conducirían a su eventual caída. En mayo de 1808 Napoleón invadiría España, donde buscaría destronar al rey Fernando VII y colocar a su hermano José en el trono. Para esto el pueblo español se estaría levantando en armas contra la invasión francesa, dando inicio a una guerra larga y sangrienta. Para 1809 en la batalla de Talavera, las fuerzas británicas y españolas lograrían una victoria sobre las tropas francesas en julio de 1809. Esto sería un importante impulso para la resistencia española y en 1810 Napoleón atacaría a Austria nuevamente, obteniendo victorias en las batallas de Aspern, Essling y Wagram. En junio de 1810 Napoleón lanzaría una enorme invasión a Rusia con más de 60.000 hombres, marcando el inicio de su campaña más desastrosa. Entre 1810 y 1812 tendrían diferentes fracasos militares, con la pérdida de gran parte de su ejército debido al frío, el hambre y las enfermedades, todo esto marcando el inicio de su declive. Para el siguiente año Rusia se estaría uniendo a Gran Bretaña, Prusia, Austria y Suecia para combatir a Napoleón. Entre 1813 y 1815 estaría siendo derrotado en la batalla de las Naciones en Leipzig. Esta sería la más grande de las guerras napoleónicas, lo que lo estaría obligando a retirarse de Alemania. Para 1814 las fuerzas aliadas invaden Francia y obligan a Napoleón a abdicar por primera vez. Posteriormente sería exiliado a la isla de Elba y Luis XVII regresaría al trono de Francia. Para 1815 Napoleón escaparía de Elba, regresaría a Francia y retomaría el poder durante un breve periodo de tiempo conocido como los 100 días. Sin embargo, es fácilmente derrotado en la batalla de Waterloo por una coalición liderada por Gran Bretaña, Prusia y los Países Bajos.
Nuevamente Napoleón sería exiliado a las islas de Santa Helena en el Atlántico Sur, donde muere en 1821 posiblemente por envenenamiento. Pues el 5 de mayo de 1821, mientras se encontraba exiliado, la causa oficial de la muerte avalada por varios médicos sería cáncer de estómago. Sin embargo, existen otras teorías alrededor de su muerte que sugieren envenenamiento por arsénico. Investigaciones recientes apuntan a que el arsénico pudo estar presente en el papel tapiz de su habitación, el cual se sospecha que contenía un pigmento verde llamado verde Schill. La exposición constante a este compuesto, sumado a otros factores de la época, pudo haber contribuido a su envenenamiento involuntario. Napoleón Bonaparte, quien fue una figura para algunos y para otros un monstruo, fue crucial en la historia de Europa. Su legado es complejo y controvertido, pero no cabe duda de que fue un líder que transformó su época y dejó una huella duradera en el mundo. Si te gustó este video, ayúdame suscribiéndote al canal, y si quieres que hablemos de algún tema en específico me lo puedes hacer saber en los comentarios. Gracias por ver.